Bienvenido, comunidad llena de magia, llena de conciencia. Generemos un nuevo acto de conciencia con respecto al miedo. El miedo se puede dominar, el miedo se puede controlar, el miedo se puede generar un estado de conciencia que nos lleve a aprender y entender qué necesitamos. Pero para ello requerimos hacer esta distinción de qué es el miedo, de cómo podemos dominarlo y tal vez algunos tips para poder aprender de él. Así que empecemos este viaje juntos. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí y estar dispuesto a generar conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entender que el miedo es una emoción, que el miedo es natural, que no se va a quitar, que es algo básico del ser humano. Entonces está fantástico sentirlo. No tiene que ver con querer dejar de sentirlo, tiene que ver con entenderlo. La gente no entiende el miedo y no se da cuenta de que es como la alarma del automóvil. Vas manejando, se enciende la alarma y hay gente que entra en pánico y es como de no sé qué tiene. Espérate, le falta gasolina. Solamente necesitas una distinción de que esto nos está enseñando que algo hace falta. Hay gente que simplemente cuando empieza a parpadear esto dice, solamente le falta gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo necesario para que éste siga en andar. Así es el miedo. Así somos nosotros el automóvil y necesitamos entender ese automóvil para que entonces cambie la percepción de cómo vemos esto. Entonces, ¿de qué va todo esto? De generar esta distinción, de generar esta conciencia para que entiendas que el miedo es algo de hecho fantástico. Y sonará muy ilógico, pero la realidad es que si tú aprendes a dominarlo, va a ser como un gran maestro que te permitirá entender qué te hace falta. Así que iniciemos este viaje. ¿Cómo funciona esto del miedo? Entendamos que tenemos 3 cerebros y el más primitivo de nuestros cerebros, el cerebro reptiliano, solamente opera de 2 formas, placer o miedo, temor, solamente de esa forma, no opera de otra forma. Entonces la parte del temor, ¿en qué nos va a enseñar? ¿En qué nos va a sumar? ¿En qué nos va a hacer crecer? Pues simplemente entendiendo de que es como esta alarma del coche que nos dice que algo nos falta, que algo necesitamos, que algo requerimos dar ese salto, que nos hace falta, como decía, gasolina al combustible del automóvil. Entonces pues claramente podemos dar ese paso. Entonces entendamos que el miedo te dice, ok, algo está sucediendo en mí, algo me hace falta para superar esto que está ocurriendo. ¿Qué necesitamos hacer para superar esto? Está bien sencillo, necesitamos crear conciencia, necesitamos crear esta distinción de que el miedo es como una alarma que nos dice, ok, me hace falta algo para poder superarlo, me hace falta algo para poder brincar este reto. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues primero haciendo una distinción, hagámosla bien rápido. Son 4 formas en las cuales nuestra conducta responde ante el miedo. La primera es ataque o defensa, bien sencillo, bien fácil. Tú estás frente a otro ser humano y el otro ser humano te empieza a gritar, a atacar con palabras o empieza a defenderse con su discurso, con su postura corporal. Claramente está bloqueando toda la comunicación. ¿Y esto qué significa? Bien fácil, tiene miedo. La verdad es que tiene miedo, o el que tiene miedo eres tú. Esto ocurre en todos lados, en el reino animal también. 2 depredadores peleando por un territorio porque tienen miedo de perderlo. Es lo mismo lo que te está ocurriendo. Entonces, cada vez que atacas, cada vez que te defiendes, resulta que el miedo apareció ahí. Pero mientras no lo entiendas, no podremos superarlo. Entonces, vayamos al siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Imaginemos que el otro tiene más posibilidades de las que yo tengo, más recursos o más lo que sea. Entonces, si yo no puedo entrar en un discurso de ataque con él, ¿de qué manera respondo con miedo? Patitas para que las quiero. Es decir, me desaparezco, comienzo a huir, me voy a otro lado. Entonces, así ya no enfrento la situación. Al huir es una cuestión de miedo. Y en el reino animal también sucede. Los depredadores contra las presas, la presa sale corriendo, no tiene posibilidad de ganar. Entonces, cada vez que te desapareces en la parte laboral, cada vez que te desapareces de que tu esposo, de que tu pareja, de que tus papás te van a gritar o algo va a pasar, ocurre esto. Entonces, entiéndelo. La siguiente parte, ¿cuál es? La adaptación, es decir, entrar en zona de confort. Cada vez que entramos en zona de confort y nos acostumbramos a algo, es que el miedo es una forma en la cual se camuflajea con el medio ambiente. Son como las mariposas que se esconden en los árboles o son como las ranas que se hacen las muertas para que no se las coman. Entonces, ¿qué sucede? Por miedo termino estando en un espacio en el cual me comienzo a camuflajear con el alrededor.
¿Y esto qué? ¿Por qué tendría que ser algo malo, por así decirlo? Porque nos hace improductivos. Es como la pandemia que ocurrió. Muchísima gente, ¿qué es lo que sucedió? Le dijeron, vas a tener que estar en casa o simplemente vas a tener que girar en la forma en la que laboras. ¿Y qué es lo que pasó? Estuvo bien sencillo. La gente ahora contaba con tiempo, pero le redujeron el salario. Entonces yo digo, ¿y por qué no diste el brinco para poder generar algo nuevo? No, es que no se puede. No lo alcanzo a ver. ¿Por qué? Porque el miedo me tiene, es como de, en vez de hacer algo con ese tiempo, simplemente las finanzas se vinieron para abajo y no hice nada con mi tiempo por miedo. Esa es una realidad. Entonces la zona de confort nos hace improductivos y termina siendo por miedo. ¿Cuál es la otra forma? Pues la tanatosis, es decir, un espacio de congelamiento. ¿Qué significa esto? Hay gente que cuando le empiezan a gritar, cuando viene un reto, cuando viene una situación que provoca este miedo, me congelo y en ese momento no tengo forma de responder, simplemente me detengo, no sé de qué manera moverme, no sé de qué manera hacer las cosas. Y esto también sucede en el reino animal. Hay animales que simplemente se hacen los muertos para que no se los coman. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender que todo esto es miedo. Pero ahora, ¿qué requiero hacer? ¿De qué forma puedo controlar esto? Ahí te va el tip, está bien fácil, está bien sencillo. Número 1, oxígeno. Oxígeno, es decir, respira. Cuando tú le ingresas oxígeno a tu organismo, las emociones se interrumpen. Son como los niños chiquitos, no sé si lo has notado, pero los pequeños, ¿qué es lo que hacen cuando tuvieron un berrinche, un enojo muy fuerte y estuvieron llorando? Empiezan a hacer este tipo de sonidos de... Porque, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están controlando la emoción. Entonces, si tú controlas la emoción con oxígeno, claramente entenderás un panorama diferente. Segundo, conciencia. Entender, a ver, espérame, la alarma del coche está prendida, entonces, ¿qué me hace falta para poder superar este reto? Me falta productividad, me falta valentía, me falta tal vez compromiso, entusiasmo ante la vida, no sé, lo que te haga falta. Entonces entenderás que se convierte el miedo como en un mapa que me indica los requerimientos, las armas para enfrentar las problemáticas, las situaciones de vida, las cuestiones, lo que sea. Entonces está bien sencillo cuando lo ves desde este punto y entiendes que el oxígeno te dará paso a la conciencia y la conciencia te dará paso al hacer para poder generar entonces el resultado. De eso va. Así que si tú sigues este proceso, claramente las cosas comenzarán a cambiar. Así que es momento de tomar acción, es momento de hacerlo, es momento de dirigirnos a ese resultado con conciencia, con énfasis, con entusiasmo, con lo que sea que te haga falta. Yo estaré feliz de leerte en los comentarios y entender qué es eso que descubriste con esto, qué es eso que necesitas transformar para que entonces generemos esos resultados. Me encantará acompañarte. Así que es momento de hacerlo. Gracias por este espacio, por estos minutos y estoy seguro que nos veremos más adelante. Mientras, comparte, reflexiona y acciona. Nos veremos.